Muy buenas, queridos amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Cafecito. Yo soy Carlos Ramani y voy a ser su moderador del día de hoy. Tenemos el agrado de tener dos invitados muy importantes. Permítanme presentarles al doctor Ricardo Grados y a la doctora Camila Palma. El día de hoy vamos a tocar el tema de inteligencia artificial dentro de nuestra facultad. Me gustaría iniciar con una pregunta. ¿De qué manera los simuladores FET podrían coadyuvar a la enseñanza del estudiante dentro de la facultad? Muy bien, Carlos, muchas gracias por la invitación. Igual aquí muy contenta de estar junto con Ricardo en este podcast. Las simulaciones FET han sido diseñadas en la Universidad de Colorado Boulder en Estados Unidos y tienen la virtud de que, a diferencia de otros simuladores y de otras plataformas de aprendizaje virtual, nos ayudan a tener un aprendizaje significativo. Eso significa que los estudiantes van a poder manipular el simulador y, a medida que lo manipulan, van a poder ir sacando ciertas observaciones y ciertas conclusiones de manera científica. Lo más importante de todo esto es que ayuda al estudiante a seguir el método científico, precisamente, lo que implica observar, tener una hipótesis. Y si bien estos simuladores inicialmente han sido diseñados para áreas STEM básicas, que implican matemáticas, física, química y biología, cada vez están aumentando más las simulaciones relacionadas con nuestra área, que son precisamente la bioquímica y la farmacia. Hay muchas simulaciones de química, por ejemplo, que se pueden utilizar para enseñar lo que es el equilibrio iónico, para enseñar el componente de ácidos, bases, pHs, también la ley de Beer, por ejemplo, que es algo tan utilizado en los laboratorios, que va desde lo más simple, que es medir una glicemia, hasta algo más complejo, que ya sería cuantificar ácidos nucleicos, por ejemplo, ¿no ve? Así que son aspectos que realmente los estudiantes tienen que saber manejar y que tendría que ser algo que se utilice en cada año. No debería ser, digamos, que solamente en una materia, en un año se vio y listo, sino que hay ciertos temas que son transversales y que son vitales para que los estudiantes que se forman aquí en la Facultad de Bioquímica y Farmacia de la UNSA tengan ya todas las competencias necesarias y puedan desempeñarse adecuadamente en su ámbito profesional. Exacto, doctora. Yo como estudiante la vi mucho en la materia de bioquímica aplicada, justamente con usted. Fue una experiencia bastante interesante, pero me gustaría que esto también se pueda emplear en otras materias. El doctor Grados es docente de biología molecular. Doctor, ¿cómo podría emplear estos simuladores en su materia? Sí, de hecho, gracias más bien por la invitación. De hecho, una vez que escuché esto de las herramientas FET, igual, ¿no? Siempre entra la curiosidad de poder ver cómo funciona, cómo se puede aplicar y todo aquello. Y bueno, en mi caso vi que servía bastante en temas, claro, no hay mucho de biología molecular en FET tampoco, pero había un tema específico que era regulación del operón LAC, por ejemplo. Entonces, en lugar de poder hacerlo de forma muy plana y muy difícil de imaginar, entonces con estas simulaciones se puede explicar algo en 10 minutos, ¿no? Algo que puede ser mucho más complejo, y creo que esa es la virtud de las herramientas. En este caso hay mucha crítica, controversia con relación del uso de simuladores, por ejemplo, aplicados ya a prácticas más complejas como el laboratorio y demás. Obviamente vamos a encontrar cosas buenas y malas. Al final, como todo, es una herramienta, ¿no? Y uno tiene que saber sacarle el máximo provecho a eso. La analogía del martillo: con un martillo puedo construir algo hermoso, como también puedo destruir, ¿no? Entonces depende mucho de la conciencia y de la iniciativa que tiene cada docente para poder aplicar. De todas maneras, en educación, por ejemplo, una de las cosas bien importantes es crear estas marcas o huellas en las neuronas cuando uno va aprendiendo. Y si utilizamos estas herramientas precisamente para crear esas huellitas, que al final es el aprendizaje profundo que queda, ¿no? Bastante tiempo. Exacto. Creo que es importante, y yo valoro esto sobre todo en lo que son conceptos básicos, tal como mencionó la doctora Camila. La ley de Lambert y Beer puede parecer muy básico, ¿no? Y a veces incluso hasta menospreciamos un poco ese tipo de conocimiento. Decimos, es lo más básico, ¿para qué me va a servir? Pero ya más adelante, empleando nuestra imaginación y empleando varias otras cosas, realmente podemos solucionar problemas que son muy básicos, ¿no? Y que a veces nos complicamos demasiado porque queremos pensar más allá y nos retornamos a lo esencial, ¿no? Y es donde hay que fortalecer más que todo, yo creo, en esta primera parte, ¿no? Y utilizar básicamente estas herramientas para eso. Sí, doctor. Algo que hemos visto bastante en estos tiempos es lo que es la educación híbrida, que nos ha tocado pasarla tanto a estudiantes como a docentes. Sí. Esto se ha llevado de manera
casi irregular por un tiempo, pero luego la facultad se ha adecuado al paso de lo que es el tiempo. Ahí entran plataformas como el Google Meet, del Classroom y todo, ¿no? ¿Ustedes creen que esta enseñanza asincrónica mediante estos simuladores es bastante factible para el estudiante? ¿Creen que en verdad lo realice y lo aprende? Bueno, yo considero que siempre antes de implementar realmente alguna práctica basada en un simulador hay que considerar el contexto de cada uno de nuestros estudiantes y también en base a eso ajustar la herramienta virtual que quisiéramos utilizar. Una de las bondades que tiene FET es precisamente que tiene la capacidad de descargarse. Muchas veces el internet, el acceso no es el adecuado cuando los estudiantes están en la universidad y a veces peor cuando no están en la universidad y están en sus casas, no se asegura que realmente tengan una buena conexión. Así que por eso, antes de implementar cualquier práctica virtual y cualquier herramienta en general, es necesario planificar el uso que ésta va a tener. Tal vez con un tiempo anterior mandarle al estudiante, este es el link, si puedes acceder de forma virtual, bien, pero si tu internet tal vez tienes fallas, tal vez mejor si te lo descargas. Porque esa es una opción que tiene FET que otros simuladores no tienen. Tiene la capacidad de descargarse y de actuar sin conexión, ¿no ve? Así que eso es algo que habría que verse y también ajustar a los tiempos. Como decía el doctor Ricardo, muchas veces se considera que algunos simuladores son muy básicos o que tal vez no se ajustan exactamente a lo que yo quiero enseñar. Pero en algún momento de todo el proceso de enseñanza puede ser una herramienta complementaria, tal vez no la principal, pero sí que fortalezca el conocimiento del estudiante, ¿no? Entonces, ante todo, planificar bien en qué momento voy a hacer la práctica con ese simulador, si mis estudiantes tienen las condiciones o si tal vez les tengo que dar la facilidad de que lo descarguen, ¿no? Para que sea más fácil su uso y más accesible también para ellos. Exacto, la conectividad es algo importante. Sí. Doctor, ¿quería decir? Yo creo que más bien en este caso, hasta el momento, la virtualidad y todas estas herramientas, porque ya todo es inteligencia artificial en esto, en lo otro, ya como que se ha saturado demasiado este tema. De momento nunca va a poder sustituir aún lo que es el aprendizaje presencial. Si bien es una herramienta que mejora la accesibilidad, uno puede pasar clases, no sé, cursos en Bangladesh, no sé, y estar aquí conectado. Pero desde lo personal, por ejemplo, doy un ejemplo, ¿no? Me ha tocado, por ejemplo, ir a clases de manejo de residuos sólidos en Holanda, era en Delft, por ejemplo, en un pueblito. Y justamente ahí habían estudiantes de África, de los países más pobres de África, habían estudiantes de Egipto, habían estudiantes de Indonesia, habían estudiantes de Latinoamérica, mexicanos, Costa Rica, etcétera. Y cuando llegábamos a la cafetería, por ejemplo, yo me imaginaba este capítulo de Hombres de Negro, cuando Will Smith entra y ve toda una serie de alienígenas de distintos planetas. Entonces, esas experiencias que uno adquiere presencialmente fortalecen un poco el aprendizaje, porque es eso lo que yo relaciono con lo que he aprendido en el curso, por ejemplo, y eso es bien difícil de olvidarse. Otro ejemplo te doy, hemos hecho una especie de festival de africanos, de música africana de distintas regiones, y había un punto en el que nos pusimos a cantar Hakuna Matata todos, era algo bastante surreal. Y eso es algo que, por ejemplo, la virtualidad no va a poder sustituir del todo. Por eso es que se han visto también falencias en el aprendizaje, ¿no? Virtual. Entonces, como te mencionaba, es una herramienta, hay que sacar las cosas buenas en los momentos adecuados, pero difícilmente vamos a poder sustituir una por otra. Entonces, yo creo que a nivel de universidad, por ejemplo, igual todas las experiencias que tenemos aquí presenciales, siempre marcan un recuerdo que lo vinculamos con algún tipo de aprendizaje, ¿no? Desde todas las actividades que hacemos, campeonatos, festivales, etc. Pues yo tengo muchos recuerdos de eso con mis amigos, conoces gente también de otros lados, y eso tiene que estar acompañado con la formación de cada persona. Uno no puede formarse con la virtualidad netamente con eso, porque le va a faltar esa parte humana de interacción, que es también muy importante, sobre todo en nuestra área, ¿no? Porque trabajamos con pacientes, trabajamos en investigación con otros investigadores, entonces cerrarnos mucho en eso creo que tampoco es muy bueno. Exacto, el toque humano es lo que le da a nuestra carrera lo esencial, ¿verdad? Sí. Hablamos de inteligencia artificial, aparece una aplicación bastante interesante que es el ChatGPT. Es una aplicación que tiene beneficios como contras. ¿Qué beneficios le encontramos como docentes al ChatGPT? Como docentes yo pienso que ayuda mucho a la habilidad organizacional que uno puede tener, por ejemplo, en el desarrollo de ciertos temas. Por ejemplo, uno le puede pedir al ChatGPT que nos ayude a organizar una clase, digamos,
relacionada con un tema en específico y más o menos te puede dar los puntos que tú puedes desarrollar ya en tu clase, ¿no? O sea, ante todo hay que considerar que el ChatGPT es una herramienta muy poderosa, que al fin y al cabo es una compilación enorme de datos, ¿no? O sea, incluso hay, ¿no? La teoría de que ya va a desplazar al Google Chrome, porque ya todo el mundo va a preferir usar ChatGPT, porque a diferencia de Google Chrome o de otro buscador, tú tienes que entrar, tienes que tomarte el trabajo de leer y de ir seleccionando poco a poco. En cambio, ¿qué pasa? En el ChatGPT pones y ya está todo resumido, redactado, con buena puntuación, incluso con viñetas y toda la cosa. Así que, evidentemente, yo pienso que una ventaja para el docente sería eso, ¿no? La capacidad tal vez de definir los puntos que uno puede dar en su clase. Y también tal vez una dificultad precisamente que se presenta para nosotros es el discernir si lo que nuestros estudiantes nos están presentando es redacción propia o si es fruto del ChatGPT. Y ahí viene también tal vez la necesidad de reajustar la forma en la que evaluamos, ya no pedir tal vez informes computarizados cada vez, sino tratar de sacar otra forma de evidencia de una práctica o de evidencia de un aprendizaje, ¿no? Porque, como decía también hace un momento el doctor Ricardo, todas estas herramientas en cierto punto le quitan la emoción al aprendizaje, y ese es uno de los desafíos que precisamente existe en la educación STEM actualmente, de lograr con herramientas virtuales, herramientas digitales, esa emoción. Y es ahí donde tenemos que trabajar, tal vez de utilizar el ChatGPT como un generador de ideas, como que nosotros le digamos, ¿tú qué te llama la atención de este tema, por ejemplo? ¿No? ¿Qué te llama la atención? ¿Cuál es el aspecto que consideras más relevante de este tema para solucionar una problemática más grande? Por ejemplo, el tema del calentamiento global, el tema de la contaminación ambiental es un tema sumamente complejo y nosotros muy difícilmente vamos a poder captar todas las esferas de eso. Desde el punto de vista biológico sí lo vamos a poder hacer, pero tal vez el enfoque económico, político, no tanto, ¿no? Así que en eso nos podría tal vez ayudar el ChatGPT para tener esa información más y evitarnos, ¿no? Leer un cúmulo de información que tal vez no necesitamos en ese momento para responder una pregunta concreta, ¿no? Exacto. Doctor, ¿alguna idea? Sí, de hecho estoy de acuerdo también contigo con el tema del ChatGPT. De todas formas es un arma de doble filo, ¿no? Con lo que hay que tener cuidado. Pero no es la única arma de doble filo. No. Tenemos el Facebook, el TikTok. Puedo usar un TikTok o un podcast para transmitir información. También lo puedo utilizar para otras cosas que por ahí, no sé, son menos interesantes, por decirlo así. Entonces, va a depender para qué uno lo utiliza. Entonces, eso es lo que tenemos que madurar como educadores, como docentes. La herramienta está, pero hemos visto que en la historia la tecnología avanza, pero nuestros criterios humanos, criterios de desarrollo y demás se quedan detrás, ¿no? Es como que tenemos la herramienta y aún somos como simios, ¿no? Usamos el ChatGPT para crear informes, usamos el ChatGPT para que todo sea más fácil y no lo utilizamos realmente para sacar un provecho de ello. Entonces, un ejemplo doy con eso. Una vez me ha tocado dar clases de estadística, por ejemplo, para posgrado, en una maestría. Entonces tenía que enseñar posgrado estadística y era como que ahora voy a volver otra vez conceptos y era que tenía esa dificultad, ¿no? Y a lo que iba era que voy a utilizar la estadística y voy a utilizar mis poderes de bioquímica para apropiarme de la estadística. Entonces yo le he dado ese enfoque a la estadística, eso es lo que he tratado de utilizar, ¿no? Y no que la estadística me utilice a mí, porque hay muchas cosas de la estadística que quizás nosotros no las necesitamos aprender tan profundamente. Entonces he empezado a aplicar ese tipo de aprendizaje porque he aprendido desde cero y lo aplico casi en todo. Es como que bioinformática, ¿no? Voy a agarrar la informática como bioquímico, ¿entiendes? Me voy a apropiar de la informática. Para eso no tengo que hacer una carrera, ¿no? Sino tengo que utilizar ese criterio que tengo como bioquímico y ahí nace un poquito el amor que tenemos a nuestra carrera, ¿no? Entonces, no me tengo por qué sentir menos con las demás materias, sino al contrario, utilizar toda esa experiencia y utilizar esas herramientas para apropiarlo desde el punto de vista bioquímico. Entonces, de ahí nacen muchas ideas nuevas, por ejemplo, y yo creo que eso es lo más importante ahorita, generar eso y la evaluación, ¿no? Entonces, las computadoras, las bases de datos pueden almacenar mucha información, más que cualquiera de los tres.
¿no? Entonces, nuestra evaluación ya no tiene que ir enfocado mucho a eso, ¿no? Antes la inteligencia era eso, ¿no? El que almacena más información es más inteligente, el que recuerda fechas, números, fórmulas, ¿no? Entonces, eso se considera una persona inteligente. Si te sabías, no sé, el peso atómico del azufre y con eso podías calcular de memoria, entonces eras inteligente. Hoy en día ese enfoque tiene que cambiar, ¿no? Y tenemos que un poco más enfocarnos en resolver problemas. Problemas, yo creo que ahí es donde tenemos que aplicar eso. Y cuando resuelves problemas, sientes ese entusiasmo, al menos yo sí siento eso, ¿no? Que con lo que estoy haciendo estoy aportando un poco y estoy solucionando algo, y de esa manera es como aprendo cosas nuevas. Entonces no las aprendo porque tenga que memorizarlas, sino porque las aplico desde un enfoque, ¿no? De que voy a solucionar este problema, a ver qué necesito. Estadística, ¿qué necesito de la estadística? Entonces voy un poquito afinando esos conocimientos que son útiles para obtener un resultado. Entonces creo que si vamos así, un poco va a cambiar, ¿no? La parte de enseñanza, aprendizaje también. Pero todavía es algo muy, muy complicado, muy complejo desde su esencia, porque todavía no terminamos de comprender esa parte, ¿no? O sea, la herramienta está, pero lo podemos usar bien o mal, eso ya es el problema. Nuestra carrera tiene dos puntos, ¿no? Una parte clínica y una parte de investigación. Por un lado son muy separadas, cada quien elige a dónde ir. Pero ¿cómo podríamos emplear esta parte? Si bien es más útil en la parte de investigación, ¿puede ser útil usar estas inteligencias artificiales en la parte clínica? Claro que sí. Claro, sí, en realidad mucho, porque, o sea, uno lo que puede hacer en realidad es incluso recopilar sus estudios de laboratorio y decirle a la inteligencia artificial, mira, tengo estos resultados de laboratorio, estos resultados de exámenes de gabinete, radiografías, etcétera. ¿Qué crees que tenga? Y ahí te da una lista de todas las posibles cosas, o sea, puede llegar tal vez a darte un cierto criterio de diagnóstico, ¿no ve? Tendría que, tal vez yo pienso que ya en alguna parte del mundo seguramente ya hay máquinas, ¿no? Que ya realizan pruebas reiterativas, porque en realidad esta inteligencia artificial ha surgido para ahorrar al humano el tiempo que gasta en hacer tareas reiterativas. O sea, y hay muchas tareas manuales especialmente que sí pueden llegar a ser sustituidas por una tecnología, y más todavía por una tecnología tan avanzada que no solamente haga, sino que interprete lo que está obteniendo. Así que ahí nosotros como bioquímicos, ¿ya en qué quedaríamos? O sea, ahí es algo que nosotros tenemos que, como dice Ricardo, potenciar, y ya no enfocarnos, por ejemplo, que cuando les estemos enseñando bioquímica a los estudiantes memoricen las enzimas de la beta-oxidación o memoricen el ciclo de Krebs. ¿Para qué? Porque al final de aquí, incluso cuando no existía la inteligencia artificial, o sea, uno termina de estudiar, llegas al internado o llegas ya a tu trabajo, ¿y qué haces cuando quieres ver cuáles eran las enzimas del ciclo de Krebs? Entras al internet. O sea, la información que realmente importa es otra. O sea, no vale la pena tal vez ya esforzar a los estudiantes a que memoricen los conceptos, sino más bien a que los apliquen. ¿Para qué? Porque ya esa memorización, ese trabajo automático puede ser reemplazado por una inteligencia artificial que lo haga en menos tiempo y tal vez con mayor eficiencia que un humano, lastimosamente o felizmente, dependiendo de cómo lo vean, pero la idea es que esta persona, este estudiante, pueda realmente sacar un provecho de todo esto y resolver un problema complejo que requiera análisis, que requiera integración de sus conocimientos y que permita que progrese, ¿no? en lo que refiere a su desarrollo académico, y que no solamente se vuelva un almacén de información, sino que sea ya que dé propuestas, porque muchas veces nosotros decimos, cuando salen los estudiantes, nosotros queremos que los estudiantes resuelvan problemas, que busquen nuevas áreas de investigación, que desarrollen tal vez nuevos productos para poder ser patentados, cosas que aquí en Bolivia no hay, porque hay muy poco desarrollo como para hacer patentes en realidad, y es algo que se necesitaría, ¿no ve? Así que en ese caso tenemos que, para que nuestros estudiantes sean capaces de hacer eso, enseñarles otras habilidades que más bien se apoyen en este tipo de herramientas para poderlas potenciar. Eso yo pienso que sería, ¿no? en el futuro el enfoque de la educación también. Sí, en clínica es bastante difícil. De hecho, una de las primeras tesis que he asesorado trataba, por ejemplo, con algoritmos de diagnóstico para VIH.
Había un algoritmo convencional y uno nuevo que era más rápido y demás. Sí, sí, sí. Y el problema es que aplicar eso a la clínica es complicado, ¿no? Porque se manejan otros criterios, siempre hay personas que es bastante cerrado. En el tema de aplicar eso a la clínica, en nuestro país es una brecha bastante grande. En otros países ya se aplica, de hecho, y generalmente todo esto se basa en patrones, generalmente, ¿no? Entonces, nosotros como bioquímicos tenemos que estar entrenados en identificar esos patrones. Por ejemplo, hay muchos profesionales en salud que han estado enfrente de la pandemia. Y claro, cuando tú haces clínica, decimos, no, la clínica es repetitiva, es aburrida, muchos están con esa idea, ¿no? Pero en realidad, si tú prestas atención a las pruebas que haces, prestas atención al entorno, a los pacientes, a todas esas variables que uno va viendo, va encontrando patrones peculiares y eso genera nuevo conocimiento. ¿Qué pasa con personas mayores de tal edad? Esta persona llegó con una creatinina, no sé, de 5, por ejemplo, y entró a terapia intensiva. ¿Qué le ha pasado? Entonces vas relacionando todo eso y a partir de ahí nace el nuevo conocimiento en clínica, por ejemplo. Y eso es lo que nos está faltando. Estamos muy con ese estereotipo, ¿no? De que en clínica no hacemos investigación, vamos solo a poner, mezclar, bla, y me voy a mi casa. Pero eso va a nacer de uno mismo. Y para eso están las herramientas. Por ejemplo, en estas plataformas almacenamos datos clínicos de todo tipo, ¿no? Miles, millones de datos. Entonces yo puedo introducir un parámetro, pero ese parámetro, ¿de dónde yo lo voy a sacar? De mi experiencia. Y eso nadie va a poder quitarme, ¿no? Entonces yo voy a decir creatinina con COVID, por ejemplo. Entonces puedo buscar todos los parámetros, patrones en otros países, etcétera, y sacar una conclusión que de alguna manera sea válida, porque hablamos de estadística, por ejemplo, ¿no? Te sale un resultado P menor a 0,05 y todos nos alegramos, que me ha salido mi hipótesis nula, alternativa, etcétera. Pero aún así hay un porcentaje, ¿no? de margen de error, que si bien es mínimo, está ahí presente, pero nos hemos acostumbrado a aceptar ese error en estadística y estamos bien acostumbrados. Lo mismo va a ir ocurriendo con la parte de inteligencia artificial en clínica. Hay márgenes de error también que son bastante minúsculos, pero el punto es que ahora todavía estamos pensando que son márgenes muy importantes, ¿no? Le estamos dando mucha importancia a eso. Con el tiempo eso se va a ir reduciendo y en algún momento, desde el punto de vista científico, ya va a empezar a ser aceptado. Y al final creo que queremos resolver problemas. Es la crítica que hacía en el Hospital General, tantas filas que hay por falta de atención médica, por ejemplo. ¿Por qué no podemos solucionar un poco de eso empleando estas herramientas, ¿no? Que si bien aún son controversiales, lo que queremos es un poco mejorar esa parte. Entonces, mucho depende cómo usas la herramienta y qué criterios tienes. Entonces, va yo creo por ahí un poco la parte, en clínica al menos. Aún falta bastante, hay que ser realistas, ¿no? Hablar de esto con una persona de clínica es bien complicado, ¿no? Entonces, siempre hay esa se piensa que esto va a sustituir al trabajo de los clínicos, pero en realidad no es así. Entonces, la educación tiene que ir enfocado en eso, ¿no? En qué cosas nos hacen únicos, qué patrones podemos identificar, y para eso se necesita entrenamiento, se necesita saber varias cosas que llevamos en las cátedras. Sí, ¿no? El manejo de los nuevos equipos ya manejan incluso inteligencia artificial. Sí. En Bolivia hay un laboratorio que es la clínica, bastante grande, que tienen equipos de última generación. Sí, sí. Imagínate ver un Coulter que te interprete las 5 poblaciones que podemos tener ahí, pero siempre tiene que estar el bioquímico, ¿no? El bioquímico tiene que, pese a que la máquina te va a dar un resultado que puede ser impreso y entregado en un instante, pero el bioquímico tiene que estar ahí, el clínico tiene que interpretar, pero como dijo, ese margen de error. Ahora, ese margen de error también existe en ChatGPT. Claro, en alguna ocasión me ha pasado que he colocado algo, me da una respuesta, me dice, sí, es esto. Pero yo le digo, pero tengo una duda. ¿Estás seguro? Y me dice, no, te cuento que me he equivocado, me corrijo, y me da otra respuesta. Yo le digo, ¿estás seguro? Y me da otra respuesta y otra respuesta. Entonces, como que ya te equivoca o te trolea, digamos, pero igual tiene un margen de error que todavía está para tratar eso. Ahora, la vida, por ejemplo, en la realidad, cuando salimos de la carrera, no estamos en un examen. ¿Entiendes? Entonces, como estudiantes muchas veces nos quedamos con esa idea, ¿no? Examen, guarden todo, no pueden usar nada, ¿no? Responder ahí, va. Pero cuando vas a trabajar a un lado, tu jefe no te va a decir, ya, me resuelves esto y no puedes usar calculadora, por ejemplo. Exacto. No, hasta los cirujanos antes de una operación importante siempre están repasando, leyendo, buscando cosas, están accediendo a la información. Entonces yo creo que tenemos que acostumbrarnos un poco a eso desde la evaluación también y no cerrarnos tanto, ¿no? De que tenemos que memorizar todo, sino que en el trabajo uno va a poder consultar también internet, libros, entonces no es malo. Aquí lo tomamos a veces como algo, ¿no? Como una debilidad, cuando en realidad deberíamos tener acceso a todo eso. Mientras más acceso tienes, mucho mejor. Puedes tener más criterios, puedes enlazar más ideas, aprender más fácil también.
Y creo que eso es lo que un poquito hay que equilibrar, ¿no? En ambos sentidos también, porque también los estudiantes tienen que poner de su parte, ¿no? Si no te gusta leer, buscar, si estás buscando cosas sencillas y presentas cualquier cosa, entonces obviamente la calidad también va a disminuir. Por eso es que es bien controversial, ¿no? Y en esa parte, como docentes, tampoco podemos controlar todo, ¿no? Más bien lo que podemos hacer es eso, guiar el aprendizaje hacia algo aplicado. Que tú aprendas, tengas todas las herramientas y con eso puedes resolver un problema, ¿no? Y a partir de ahí aprendas conceptos básicos y demás. Creo que es la parte más bonita de eso. De hecho, no sé si has escuchado del Dada, ¿no? Había una época bastante estresante en Europa cuando hubo la Revolución Francesa y todos tenían trabajos así en las industrias, como en los laboratorios, ¿no? Pones tubo, siguiente, vas armando. Entonces muchos escapan de eso y se van a Latinoamérica, a nuestros países. ¿Y qué hacen? Muchos artistas se quedan ahí, ¿no? Porque quieren un ambiente más relajado, volver a las bases. Y justamente una de las palabras que dicen los niños es Dada. Entonces crean toda una corriente que es el Dada. Pero como estamos acostumbrados a clasificar todo, ya lo llaman dadaísmo, ¿no? Y ese es el nombre más común, como el creacionismo, cristianismo, etc. Entonces muchos pintores por eso seguían esa corriente, ¿no? Uno ve las pinturas y esto parece que lo ha pintado un niño de 5 años, ¿no? Pero sigue esa corriente del dadaísmo, que es lo básico, ¿no? Regresar a lo básico. Y creo que en parte también tenemos que saber entrar y salir, ¿me entiendes, no? O sea, tecnología, ChatGPT, Facebook y demás. También tenemos que salir de ese entorno para poder crear cosas nuevas, para tomarnos el tiempo de poder, no sé, hacer crecer nuestra creatividad y todo eso. Entonces, a raíz de eso nació un libro, por ejemplo, que he escrito, que era Bioestadística la putanesca. Así yo le he puesto en mi libro de bioestadística, porque tomaba en cuenta todos esos ingredientes básicos que necesita la estadística, por ejemplo, aplicada a bioquímica. Entonces no me quería complicar con más cosas, ¿entiendes? No quería ir más allá, profundizar más allá, que quizás en temas que me iba a perder, sino hacerme preguntas básicas, ¿no? Y eso te las haces cuando estás tranquilo, ¿no? Te sientas y dices, a ver, ¿cómo puedo determinar que un fármaco es realmente efectivo en una población? ¿Qué estadística tengo que hacer, por ejemplo? Entonces vas a lo básico, vuelves a lo básico, ¿no? Y existen programas, ya no tienes que estar buscando tu tablita para ver si el P y demás cosas, ya no tienes un software. Lo que tienes que aprender es más bien a manejar el instrumento. A eso me refiero, a apropiarnos de las herramientas como bioquímicos, ¿no? Porque cada carrera tendrá su enfoque también. Pero si no nos apropiamos como bioquímicos, entonces es difícil, ¿no? Vamos a empezar a hacer otra carrera, ¿no? A ver, voy a hacer informática o voy a hacer ingeniería porque siento que no he aprendido bien. Ese es el enfoque que, digamos, a mí no me parece del todo. Como bioquímico, yo me apropio de todas las áreas y utilizo todo lo que me parece útil, por ejemplo, ¿no? Y eso es mucho más fácil, se hace más fácil aprender así, ¿no? Que pasar otra vez, no sé, ingeniería, resolver, no sé, ecuaciones de tercer grado, hacer integrales y volver a lo mismo, ¿no? No sirve mucho de eso. Desde mi punto de vista de bioquímico, ¿no? Obviamente ya los ingenieros tendrán su aplicación para eso. Ellos sí tienen que pasar eso porque son ingenieros, ¿no? Esa es un poco la perspectiva. Exacto, sí, porque igual ahí viene también un poco la parte de la importancia de seleccionar lo que realmente es importante que aprenda el estudiante. O sea, yo pienso que ya evaluar en base a la memorización ya no va, que realmente deberíamos más bien ahorrarnos ese tiempo para enseñar otras cosas, como por ejemplo el uso de ciertos softwares, o también incluso para volver al back to basics, como dice Ricardo, para que hayan ciertos conocimientos que no se pierdan nunca. Porque muchas veces aquí los estudiantes llegan no con una muy buena base de colegio, por ejemplo. O sea, algunos llegan de colegios un poco más retrasados y realmente nivelar a todos en el primer año resulta bastante complicado. Así que lo que debería hacerse es utilizar estos softwares, estas simulaciones y este método de enseñanza también, porque muchos piensan que ya la herramienta lo va a hacer por sí solo. O sea, que porque está ahí la herramienta, el estudiante va a aprender y no es así. O sea, ahí viene, por ejemplo, el rol de un docente. O sea, si un docente realmente sabe cómo usar las herramientas, la inteligencia artificial nunca le va a dejar sin trabajo, porque el que va a gestionar el manejo de estas herramientas, en qué momento, cuándo, por qué, con qué frecuencia, es el docente, ¿no ve? El docente es el que conoce, el que tiene la relación con el estudiante, sabe cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. Por ejemplo, no todos los cursos son iguales, hay grupos
de estudiantes, por ejemplo, que tienen mucho enfoque en química, por ejemplo, o sea, que manejan bastante bien y saben así las estructuras de los nucleótidos, de las proteínas. ¿Y para qué entonces yo voy a perder el tiempo dándoles de nuevo un repaso de eso? O sea, es importante, o sea, tampoco es que no lo voy a volver a hacer porque si no se van a olvidar, pero puedo aumentarle un plus, puedo hacerles ya explorar tal vez alguna herramienta de modelado para que sepan, digamos, por qué los aminoácidos hidrofóbicos siempre están por dentro, por qué nunca por fuera. Ese tipo de aspectos que son difíciles de observar y de experimentar en un laboratorio se pueden hacer en la inteligencia artificial con estos simuladores. Y como les decía, eso es algo que la inteligencia artificial no va a poder tal vez en un muy buen tiempo sustituir a un docente, ¿no ven? Por otro lado, tampoco va a sustituir a un estudiante en la habilidad de crítica, como tú mismo decías. A veces hay ciertos errores y a veces la plataforma tiende a patinar, como decir, ya, yo doy esta respuesta, pero creo que no, mejor esta otra. Es precisamente porque al manejar tanta cantidad de información, realmente la inteligencia artificial puede no estar seleccionando la información que tú realmente estás necesitando en ese momento, ¿no ve? Porque, por ejemplo, si tú le preguntas, dame la clasificación de las bacterias, por ejemplo, te puede clasificar de muchas formas. Pero tú, ¿cuál puedes necesitar? Si vas a ir a un laboratorio, vas a necesitar la clasificación Gram, por ejemplo. No vas a necesitar la clasificación de si son extremófilos o si son las que viven en condiciones normales, ¿no? Así que ahí viene también la importancia del rol crítico que tiene que tener el estudiante. Incluso desde antes que se ponga tan de moda esto de la inteligencia artificial, era eso importante cuando los estudiantes hacen cualquier trabajo, cuando hacen sus tesis. Muchas veces los estudiantes creen que por tomar de más fuentes va a ser mejor, cuando en realidad no siempre es así. A veces hay artículos que no tienen tal vez tanta evidencia, tanto agudeza en lo que refiere a la estadística y no son tan válidos tal vez esos resultados como de otro artículo, tal vez un poco más antiguo posiblemente, que tenga una estadística mejor fundamentada. O sea, siempre está ahí también el poder del estudiante de seleccionar y de decir cuál es la respuesta correcta de lo que está buscando. Y eso es lo que ahora lleva a tantos errores también a los estudiantes en muchas pruebas y en muchos exámenes. Con esta automatización, un problema que ha surgido es que se ha perdido un poco la capacidad dialógica del estudiante. Muchas veces las preguntas que mejor se responden son las de opción múltiple y las de completar. Cuando se les pide hacer una pregunta de desarrollo, ya les cuesta un poco a veces el estructurar una oración y el estructurar un párrafo adecuadamente sin ser reiterativos y usando la puntuación y toda la semántica, etc. ¿Y eso por qué es? Porque lastimosamente nos hemos acostumbrado a tener la información así como en cápsulas muy rápida, como a la pregunta, a la respuesta. Pero no siempre es así. O sea, a veces necesitamos algo más. Y ese algo más lo tiene que dar el estudiante y el docente le tiene que ayudar a eso. Nosotros ya tenemos que tener un rol más de acompañamiento, más de ayudarle al estudiante. Ya, has encontrado este artículo, ¿qué has visto en este artículo? ¿Cómo puedes relacionar este artículo con lo que tú ya sabes y con lo que has aprendido en la materia? O sea, hay que desarrollar ese análisis que es muy importante para que también con estas herramientas el estudiante no solamente aprenda los conceptos, sino que también aprenda a aprender. Eso es algo bien importante porque cuando tú le das una herramienta a un estudiante, el estudiante trata de manipular diferentes variables, de ver qué pasa si aumento esto, si le saco esto, y ahí ya empieza a tener ciertas observaciones que a veces en una clase a mí como docente no me puedo dar ni el tiempo de explicarles todas las variables que influyen en un fenómeno, pero si el estudiante tiene suficiente interés y empieza a ver la influencia de cada una de esas variables, ya va a poder tener un concepto más amplio que incluso el que yo le pueda dar, y con ese concepto amplio ya va a poder discernir los tipos de información que va a adquirir, y también algo importante, va a poder generar material, ¿no ve? Porque en realidad esta inteligencia artificial se nutre de eso, o sea, de lo que montones de humanos han hecho en todos estos años, de artículos, de hacer wikis, etcétera, y eso es lo que en realidad la inteligencia artificial hace. La inteligencia artificial no ha creado
en lo que refiere a esto de conocimiento algo. O sea, todo el conocimiento que existe ahorita ha sido producto del humano. Otra cosa es que la inteligencia artificial lo estructura de una forma que sea más accesible para el estudiante o para el docente, ¿no ve? Así que ahí viene mucho el rol de la crítica que tenemos que empezar a desarrollar y también comprender que todas estas herramientas tienen que utilizarse con un propósito proactivo, que el hecho de que a un docente o a un estudiante se le incite a utilizar estas herramientas no implica que está haciendo mal lo que está haciendo o que tiene que cambiar radicalmente, sino que tiene que utilizarlo como un arma más para todas las actividades que realizan, ¿no? Claro. Bueno, para concluir casi el podcast, llegamos a la conclusión de que siempre y cuando se utilice con responsabilidad, las plataformas pueden ser útiles tanto para la clínica como para la investigación en nuestra carrera. Es obvio que en otras carreras también puede utilizarse, ¿no? ¿En qué carreras más pueden utilizarse estas plataformas? Por ejemplo, las simulaciones FET son muy utilizadas en el área de ingeniería y en el área de ciencias puras, en lo que refiere química, física, porque como comentaba, estas herramientas ayudan a visualizar lo invisible en realidad en condiciones incluso de laboratorio y ayudan también a facilitar la realización de muchas experiencias que no se pueden de hecho realizar en un ambiente de laboratorio. Por ejemplo, en la carrera de física se puede evaluar, por ejemplo, lo que son las órbitas de los planetas, se puede evaluar el efecto que tiene la gravedad sobre los cuerpos. Nosotros ahorita solo podemos evaluar la gravedad que existe en la Tierra, no puedo saber cómo es el efecto ahorita de la gravedad en Saturno aquí, porque no estoy en Saturno, ¿no ve? Así que esas son ciertas virtudes que se pueden tener. Incluso tenía una compañera en esto del fellowship de FET, que era una colombiana que trabaja con niños de guardería. Y a estos niños les enseñaba precisamente así conceptos muy básicos de matemáticas. Así, en realidad puede ser aplicado a todo. Exacto, la aplicación es bastante importante. Sí. Bueno, muchas gracias, doctores. El podcast ha sido muy interesante. Ya no hemos hablado de bioinformática, no nos ha dado tiempo. Lamentablemente ya nos ha consumido el tiempo, doctor. Pero muchas gracias por venir. Espero que nos puedan acompañar en un siguiente podcast. Muchas gracias. Hasta luego.